Elías, ya está. Muchísimas gracias, Mario. Qué fabuloso suena todo el futuro cercano del EPEC, todos estos cursos, ¿no? Qué ganas da de tener todo el tiempo para poder estar en todo, pero qué alegría, o sea, formar parte de, o sea, el mero hecho de sentirse caminando en una comunidad como lo es el EPEC, sin que todas y todos podamos estar siempre en todo, pero ya es como algo muy trascendente. Muchas gracias también por todo tu chamba y todo lo que vamos tejiendo. Y sí, yo creo que vale la pena rescatar como preámbulo de esta sesión, pues ¿cómo se llama? Pues la partida, ¿no? Del teólogo Hans Küng, que ya habíamos visto algo al inicio, ¿no? Recordarán en la introducción y los primeros capítulos yo mencionaba algo de Küng, que para mí fue como importante esta parte del diálogo interreligioso, pues fue de los primeros en la Iglesia Católica que de manera, digamos, comprometida, ¿no? Porque ha habido cosas, ¿no? Así como por allí, pero Kyung sin duda fue pionero como en todo este asunto. Tiene unos libros, digamos, muy fascinantes, que ahorita no los tengo a la mano, pero sobre el diálogo interreligioso y particularmente sobre algunas religiones. Ya no continuó con ese proyecto, pero no sé si conozcan, tiene 3 volúmenes así gigantesco, así marca, ¿no? Son unos tabiques, se nota que es alemán o de esa zona, pues, sobre el judaísmo, el cristianismo y el islam. El del judaísmo y el islam quedan un poco, a pesar de que son terriblemente extensos, quedan un poco cortos, o sea, es decir, yo creo que las posturas de Kyung son también desde el diálogo interreligioso un poco criticables. Toda su noción de la ética mundial también en lo personal y a muchos pues nos sigue sonando bastante europea, pues bastante eh, como moderna, pero aún así, como decía Mario, pues yo creo que su gran cosa que hay que rescatar es su valor, ¿no? Su valor y su compromiso con un montón de causas. Y en ese sentido, pues vale la pena como rescatarlo aquí en el diálogo interreligioso, que fue uno de los ámbitos que también le caracterizó, ¿no? Y bueno, seguirá saliendo, ¿no? Seguirá saliendo sobre todo esta cosa que poníamos, ¿no? No va a haber paz entre las naciones hasta que haya paz entre las religiones, y no habrá paz entre las religiones hasta que haya diálogo, y no habrá diálogo hasta que haya estudio de los fundamentos, ¿no? Entonces, eso es importante. Y pues bueno, espero hayan disfrutado también sus vacaciones, más o menos, ¿no? Una Semana Santa extraña, ya es la segunda, pues que estamos en pandemia y demás, pero bueno. Y para no, digamos, para ya entrar en el asunto, pues eh, habíamos dejado como para leer el capítulo número 3, que es Encuentro, ¿no? Titulado Encuentro. También pues invitó que si no habían podido terminar algún capítulo anterior, pues había tiempo, ¿no? Para ponernos al corriente. Ya me dirán ustedes, pero justamente este tercer capítulo, pues es el que es más explícitamente filosófico, o por lo menos que revisa de una manera más, un poco más académica, si así lo quieren llamar, la filosofía de Manuel Levinas, ¿no? No que los otros capítulos no sean filosóficos, pero este es como un poquito más de tratar de entender conceptos, ¿no? Entonces, pues ahora sí que como de costumbre, abrimos el micrófono para que si tienen algún comentario o alguna duda, básicamente el objetivo de este capítulo, como su título lo dice, pues es hacer como una especie de filosofía del encuentro, ¿no? Entonces tenemos estos subcapítulos que aquí, bueno, lo pongo sobre la mesa, pues más bien estoy yo como digo, es un poco vulgar, ¿no? Pero es como el propio Deleuze hacía filosofía. No sé si han leído esta parte de Deleuze donde él dice, yo me ponía atrás de los autores y los obligaba, tenía hijos con ellos y los obligaba a decir lo que yo quería que dijeran. Eh, Dice, excepto con Nietzsche, que llegué con Nietzsche y el güey se me volteó y él me hizo el hijo, ¿no? Un poco vulgar si quieren, pero bueno, eso así lo dice, no lo inventé yo.
Y yo, de cierta manera, pues hice un poco algo similar con Levinas en el sentido de que él no habla del encuentro en el sentido así tal cual, pues, sino que me valgo yo de su pensamiento para hablar del encuentro interreligioso, ¿no? Entonces, pues ahí un poquito, pues fue el punto de abordar esto de lo mismo y lo otro, ¿no? Entonces explico más o menos qué es esto del otro, esta alteridad, que como ya ahí mismo menciono, pues no es una alteridad meramente de que es alguien de diversidad, es una alteridad que es radicalmente otra, que no puede englobarse por un tercer término, ¿no? Nociones como humanidad y, por ejemplo, cuestiones por el estilo no entran en la noción de alteridad, ¿no? Justamente porque nos engloban en un tercer término y nos homogeneizan. Y justamente el otro, pues tampoco es el rostro ya, ¿no? Que también va por ahí cuando hablo de la epifanía, revelación y acogida del rostro, ¿no? Va por ahí, ¿no? El rostro no es el color de sus ojos, ¿no? O sea, es algo más hondo que eso. Pero por otro lado, también la mismidad, ¿no? La mismidad, eh, que sería, que tiene un doble juego en Levinas. Por un lado, tiene el juego de que cuando es la propia mismidad solamente es un monólogo, ¿no? Y solamente hay como una intencionalidad unilateral, ¿no? Del sujeto que conquista el mundo, pero cuando acontece esta epifanía y revelación del rostro del otro, la subjetividad se funda realmente en ese acontecimiento, que así lo va a nombrar el propio Levinas como una situación, como un acontecimiento, que obviamente no es algo así como en el tiempo de que me pasó a los 7 años, ¿no? O sea, es como algo más trascendental, ¿no? Es algo que está ahí aconteciendo constantemente, pero que tampoco el mismo tiene que existir, ¿no? Y ya un poquito lo mencionamos la vez pasada, tampoco es como que es algo que le han criticado mucho a Levinas, que parece que de pronto el mismo, el sujeto, está totalmente subyugado por la alteridad, pero en realidad el mismo tampoco desaparece, ¿no? Sino que se funda como respuesta a esta alteridad. Y es lo que detona el deseo metafísico, dentro de una lógica filosófica en donde ya no se hablaba de metafísica, ¿no? En ese momento pues no era una cuestión que estuviera de moda, ¿no? Sino más bien al contrario, ¿no? Al final del día Heidegger también va a criticar la metafísica. Después de Levinas, Derrida, que fue su discípulo, pues va a criticar lo que le llama la metafísica de la presencia. Entonces hay una crítica, pero en términos levinasianos, metafísica es ética, ¿no? O sea, tiene que ver con, por eso el subtítulo de Totalidad de Infinito se llama Ensayo sobre la exterioridad, ¿no? O sea, metafísica tiene que ver con esa exterioridad, con esa alteridad. No, no es metafísica en el sentido aristotélico de los principios inmutables, sino que tiene que ver con esta alteridad, ¿no? Entonces, así se funda el deseo metafísico en contraposición con la necesidad, ¿no? Entonces, hay como dos conceptos que distingue Levinas, necesidad y deseo. Entonces, bueno, pues eso es básicamente este capítulo que tiene como intención hacer una filosofía del encuentro y ya pues el siguiente, como lo veremos, pues ya un poquito vamos a aterrizar en el diálogo, ¿no? Eh, entonces, pues ahora sí, abro el micrófono, no sé si alguien quisiera darnos una palabra, algún comentario, alguna pregunta. Les escuchamos. Bienvenidos y bienvenidas también quienes acaban de entrar. Bueno, Elías, yo nada más como un comentario, al final del segundo capítulo mencionabas al Estado y también un poquito creo que como al capital, ¿no? Como estos orígenes de totalización. Y así es la pregunta, si no había algo de eso mismo en la religión. Y no sé, bueno, o sea, como que pensaba que quizá está en la religión este intento totalizador, ¿no? O sea, pensando que hay también como mucha variedad, ¿no? O sea, en la religión misma seguro que hay
está constituida de diversidad, ¿no? De lo otro, de lo distinto. Pero pues simplemente eso, ¿no? O sea, como que ahora pensaba que quizá está muy revuelto eso, ¿no? Como el huevo o la gallina, ¿no? O sea, pensando en la formación de, pues eso, del cristianismo romano a partir del imperio romano, pues, ¿qué fue lo que pasó, ¿no? Si como la imperialización o el cristianismo lo que quedó, pues como hegemónico. Bueno, acá está Brenda y seguro nos podrá ayudar también, ¿no? Pero simplemente eso, y creo que también como que mencionar, como lo ahí lo hacías presente, esta sospecha de que quizá lo totalizador, que también está, o sea, está en todos lados, ¿no? También en nosotros, en los discursos, en fin, pero quizá, o sea, no sé si es propio de los estados, como ahí mencionabas, ¿no? De Rita Segato, o si es una misma lógica, quizá independiente de los estados, que está en el capitalismo, ¿no? Como una ideología, pues sí, completamente, pues ya lo decía Heidegger también, ¿no? Lo que usaba esta mecanización, el control de la técnica, en fin, nada más como comentar eso. Gracias, no encontraba el microfonito. Eh, sí, no, totalmente. Claro, es un tema complejo. Aquí hay que recordar que, claro, estamos en un contexto de diálogo interreligioso, ¿no? Entonces, o bueno, es el objetivo, ¿no? Que se quiere pensar. Eh, entonces, en ese sentido, el asunto también tiene que ver con, o sea, sí, la religión, o sea, como esa pregunta, ¿no? No sucede lo mismo con la religión. Es algo que voy a explorar en futuras reflexiones que ya, bueno, incluso en este mismo libro, en uno del el siguiente capítulo que se llama, a ver, eh, mmm, bueno, no. Se llama diálogo, ¿no? Sí, el siguiente se llama Siguiente. diálogo, Ajá. pero hay un sub, o sea, por ahí, justamente, hay dos, hay uno que se llama el diálogo ético-dialogal no es político, pero sí es hospitalario y subversivo. Y luego hay otro que se llama hablar de diálogo interreligioso e intercultural a priori al diálogo es violento y totalizador, ¿no? Son como subcapítulos que lanzo allí. Y justamente lo que quiero yo como mencionar es que, claro, para Levinas, la política es el arte de administrar la guerra, ¿no? Eh, digamos que no es un filósofo político en ese sentido, es un filósofo ético. Claro, hay que entender nuestras diferencias de contexto, ¿no? O sea, él está hablando de, como sobreviviente a la Segunda Guerra Mundial, por un lado, pero por otro lado también es Europa y todo el asunto. Aquí en América Latina ha habido como otra noción de lo político, ¿no? También como más liberadora, como asumir la politización, ¿no? O sea, como politizarnos. Eh, aunque también cuando hablamos de política, a veces pensamos en los políticos y también decimos guácala, ¿no? Pero más bien lo que está como posibilitando Levinas, pues es algo más de corriente ética y por eso es su crítica al Estado, pero también al mismo tiempo él quiere fundar, por decirlo así, como una explicación de la sociabilidad y por lo tanto del Estado. Es lo que él en algún momento va a mencionar como el tercero, que muchos comentadores van a considerar que es uno de los puntos débiles de Levinas, ¿no? O sea, como ya cuando aparece el tercero, como que se vuelve todo un poco más complejo porque ya justamente entra la sociedad, ¿no? Hasta ahora, como que era un poco más tú a tú, a pesar de que no le gusta Levinas el de Buber, pero era más como este encuentro con el otro muy concreto, ¿no? Muy de carne y hueso. Y de pronto entra el tercero, que ya es una sociedad y que entonces ya hay como reglas y todo eso, ¿no? Lo mismo sucede un poco con la religión, ¿no? Que, como les digo, voy a criticar un poco más adelante, porque inclusive, desde mi punto de vista, si seguimos
las máximas consecuencias de esto que yo voy proponiendo en diálogo con Panikkar y con Levinas, no se puede hablar de diálogo interreligioso o intercultural a priori, ¿no? Porque justamente cuando ya hablamos de una religión que nos une, ya nos estamos totalizando, ¿no? En un tercer término. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de que un católico y un budista tienen un diálogo, ya hay como un concepto, una tercera cosa que es la idea de ser budista, la idea de ser cristiano, que está de cierta manera ya impidiendo que esa particularidad se manifieste desde su propio lado, ¿no? O sea, yo ya parto, y esto de nuevo pensando en el diálogo interreligioso, ¿no? O sea, cuántas veces, y yo lo he vivido mucho, pues en el diálogo interreligioso te tienes que poner una etiqueta. De hecho, en el Parlamento de las Religiones del Mundo, casi siempre te dan ¿cómo le llaman? Como un clip, esas cosas que te pones aquí. Y dice, I am Catholic, I am a Buddhist, I am Muslim, ¿no? Eso es como algo que ya está hecho, pues yo no sé si ese musulmán o esa musulmana es queer o es una musulmana totalmente ortodoxa o es bien heterodoxa o qué entiende esa persona por Islam, yo no lo sé, pero ya cuando tiene I am a Muslim, ya yo así se viene todo un concepto, ¿no? Porque la palabra Muslim, sobre todo en Estados Unidos, tiene toda una carga, ¿no? O ¿cuántas veces a ustedes no les ha pasado que dicen, sí, soy católica, soy católico, y la otra persona sabe más lo que significa ser católico que tú? Yo apenas estoy descubriendo qué es eso del catolicismo, apenas estoy descubriendo mi tradición, pero todos los demás ya saben qué es, ¿no? Porque ya tienen como una idea prefabricada. Entonces, a eso voy con que la religión puede ser totalizante. Sí, en un sentido como más institucional, totalmente de acuerdo, pero ahí lo digo sobre todo en esta lógica para el diálogo interreligioso, ¿no? O sea, como el ponernos etiquetas y el partir que existe algo así como la catolicidad. Y entonces todos los que estamos aquí participamos en eso, ¿no? Eso para Levinas sería una totalización. Y entonces un poco el diálogo interreligioso que yo un poco estoy apostando en este libro es que no partamos de esas etiquetas, sino que dejemos que el rostro del otro desde su propio lado se manifieste. Y si esa persona, claro, o sea, se dice budista, pues, ¿qué significa eso? ¿No? O sea, que nos diga qué significa eso, ¿no? Y no que tengamos una, ¿cómo se llama? Definición de manual, ¿no? Entonces, el budista cree en esto, hace esto, ok, listo, ¿no? Desde mi punto de vista, ese es el diálogo político-dialéctico, ¿no? O sea, un diálogo que sirve como para el gobierno que dice, ok, los musulmanes no comen cerdo. Entonces, si voy a hacer una comida en el Pentágono o voy a hacer una comida en la Casa Blanca y van a ir musulmanes, no voy a servir cerdo. Ok, o sea, excelente, ¿no? Qué bueno que lo hagan, pero de mi punto de vista, pues eso no es el diálogo interreligioso profundo, hondo, que aquí estamos tratando como de dilucidar. No sé si por ahí o alguna otra cosa que tengan en mente. Ahí está la mano de Pablo. A ver. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Bueno, primero saludarlos, ¿verdad? A todos. Sobre esto que vamos diciendo, me hace pensar pues, en lo que el mismo texto ya nos decía, ¿verdad? Eh, yo lo pongo con esta palabra y la noté así, ¿no? Este mecanismo, digamos, de totalización es una tendencia, ¿verdad? Es decir, se tiende a ello, ¿no? Es difícil librarse de esta mismidad. Pareciera que fuera una cuestión a lo mejor no natural, pero sí es una tendencia. Vamos hacia allá, ¿no? Buscamos, digamos, encuadrar las cosas según nos vamos topando con ellas, ¿verdad? En la realidad. Recuerdo que Levinas, a lo mejor en Totalidad Infinito, algo así mencionaba como tendencia. Y librarnos de eso, como ahorita decía Elías, yo lo entiendo como esta ruptura, ¿verdad? Romper con esa dinámica de tendencia de la totalidad
para salir de eso, ¿verdad? No para abandonar mi mismidad, imposible, de manera total, pero sí para primero darte cuenta de que existe esa totalidad, existe ese sistema, romper con esa dinámica, y es yo lo anoté aquí, una dinámica perpetua, ¿verdad? Le anoté de esta forma: ante la tendencia de totalización, una constante apertura, ruptura de la totalidad para el diálogo, ¿verdad? Lo que sería la trascendencia, una constante. Sí, una constante. No sé, lo pongo aquí porque eso es lo que pienso, pero no sé si se pueda matizar, ¿verdad? Como una dinámica de una tendencia a la totalización perpetua. Si no nos damos cuenta, para allá vamos siempre. Ahora es que, como dice el dicho, camarón que se duerme, y eso implica un esfuerzo de ruptura constante. Gracias. Sí. Sí, no, totalmente, Pablo, muchas gracias. De acuerdo, matizaría solamente lo siguiente, no digo que lo estés haciendo tú, no, creo que no lo haces, pero hay un riesgo, sobre todo para lectores como nosotras y nosotros que tenemos cierta noción, pues, espiritual o de la vida religiosa. O sea, yo he visto mucha gente que lee, por ejemplo, esto de Levinas en clave redentorista, o sea, como en un asunto, o sea, como si esto de la mismidad o de la lógica de la totalización fuera una especie como de caída, o sea, que viniera como algo así del pecado original, ¿no? O sea, que fuera algo así. Y entonces lo otro es como la redención, ¿no? Entonces, Levinas no lo dice en ese sentido, no lo dice en ese sentido, y repito, tú tampoco, pero me acordaste de eso, ¿no? Cuando dices es una tendencia, diría sí, totalmente, ¿no? Pero más en un sentido antropológico, es decir, y social, ¿no? Repito, esto es cuestionable, ¿no? Creo que una de las grandes, hay un texto que está de Santiago Castro Gómez, que me imagino le conocen, es uno de los principales pensadores del pensamiento decolonial colombiano. Santiago Castro Gómez tiene un texto que no me acuerdo cómo se llama, y que está en uno de estos libros que compila Boaventura de Sousa Santos, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Creo que es Epistemologías del Sur, pero el que viene con varios autores, no el suyo, porque el de él es una epistemología del sur y el otro que está en ACAL, así como en una portada roja es... Y entonces justamente lo que critica, porque claro, la apuesta de Levinas en el fondo, si quieren ustedes leer un libro como que es buenísimo para introducir al pensamiento de Levinas, léanse Ética e Infinito. Ética e Infinito es un libro que es como una especie de entrevista. O sea, entonces es unas entrevistas que le hacen a Levinas y explica como varios de sus temas, y como esa entrevista es un lenguaje un poco más accesible. Y entonces está claro que lo que quiere hacer Levinas es hacer filosofía desde Jerusalén y no desde Atenas. O sea, quiere hacer filosofía desde la experiencia bíblica, ¿no? Entonces Santiago Castro Gómez le critica que dio un paso, o sea, muy importante, Levinas dio un paso muy importante, pero desde el pensamiento decolonizador, pues sigue como muy en un mismo horizonte cultural, ¿no? Es decir, pues, ¿por qué no desde Cusco? Desde ¿no? Desde el Anáhuac, ¿por qué no desde, ¿no? Otros lugares? Y claro, bueno, la respuesta de mi punto de vista, porque bueno, o sea, al final del día Levinas era judío europeo y pues no creo que quería hacer filosofía desde Cusco, vaya, o sea, no podía aunque quisiera, ¿no? Pero, pero digo, la crítica es buena en el sentido de mostrar los límites, ¿no? Y en ese sentido, lo que quiero subrayar es que, claro, o sea, entonces, de pronto, pues sí, por ejemplo, ¿dónde entra una concepción más comunitaria? ¿No? O sea, pareciera que Levinas nos está hablando de individuos, ¿no? Que están como en una lógica de la mismidad, cuando desde otras cosmovivencias podríamos llamar más bien como que somos un grupo, ¿no? Pero entonces, mostrando ya estos límites, lo que nos quiere mostrar Levinas es justo lo que tú dices, ¿no? Una especie de tendencia, ¿no? Que se rompe, ¿no? Que se quiebra justamente con esta lógica metafísica que es la trascendencia,
¿no? Que vienen con una exterioridad que irrumpe la lógica de la mismidad, justo porque no puede dominarse con los poderes de la mismidad, ¿no? Hay una resistencia ante eso y eso quiebra, ¿no? Quiebra a la lógica de la mismidad. Repito, no en una lógica redentorista, ¿no? Que es uno de los peligros de leer esto en términos demasiado cristianos, ¿no? O sea, como si todo lo demás fuera una especie de pecado y estuvieran demasiado ensimismados en nosotros y de pronto viene Dios o la alteridad y entonces nos salva, ¿no? No va por allí, sino justamente como que quiere el más detonar, incluso, por ejemplo, el origen del lenguaje, ¿no? Para él también ahí está el origen del lenguaje, por eso él va a hablar del lenguaje metafísico, lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Un lenguaje metafísico, porque para él ahí es donde se cumple la relación metafísica en el lenguaje, porque el lenguaje, que también puede haber lenguaje que no es metafísico, que es la palabrería o la mera demagogia, por decirlo así, pero en el lenguaje metafísico se cumple la distancia. Es una relación que mantiene la distancia, porque todo lenguaje que sea realmente metafísico no logra captar nunca al otro. Se puede comunicar, pero nunca lo agota. Entonces, como que es una relación sin totalización el lenguaje. Sí. Pero sí, totalmente. Muchas gracias. Iba por ahí. Elías, ahí quisiera comentar algo. Esto que mencionas sobre verlo, no sé, como una metafísica cristiana, quizá más que cristiana platónica, ¿no? O sea, que ya está muy presente en el cristianismo. Pero bueno, no sé si también hay algo de esto que escuchábamos en el curso de los jueves, de una visión o de la tradición judía como no metafísica, ¿no? O sea, refiriéndonos a no platónica, sino que incluso veías la realización o como pones ahí, ¿no? Con la religación en relación con el otro, ¿no? Con el otro que está enfrente. O sea, es en la tarea ética donde se realiza la acción religiosa, ¿no? Esto creo que es como parte de la tradición judía que también está en el cristianismo, ¿no? O sea, en las bienaventuranzas, en fin, el buen samaritano, todo esto, ¿no? Pero creo que es interesante, ¿no? O sea, cómo está esta otra posibilidad de entender el cristianismo de manera no platónica y sí desde una dimensión ética. Y bueno, también quería mencionar, salía el tema, la sesión pasada, está muy interesante, ¿no? O sea, pensar esto entre las religiones, los grupos culturales, en fin, pero que también se da en las relaciones humanas, ¿no? Por ahí se mencionaba en las relaciones, o sea, de amistad o de pareja, también está estos temas, ¿no? O sea, es la otredad de la pareja, lo que no va a ser conocido, ¿no? Y que seremos afortunados si le damos esa opción a no ser conocido, ¿no? O sea, a salvarlo de una totalización de nuestra parte, ¿no? Pero bueno, me gustaría también como decirlo y traerlo otra vez a la mesa, ya te escucho. Muchas gracias, Mario. Sí, no, o sea, buenísimo lo que nos compartes. Primero comento acá que Pablo nos pone algo en el chat. En efecto, ¿no? Esa analogía o esa metáfora, esa imagen que nos presenta Levinas distinguiendo a Abraham de Moisés, perdón, distinguiendo a Abraham de Ulises, es fundamental, ¿no? Ahí tenemos justamente como su crítica a la filosofía griega, ¿no? Porque él básicamente va a decir que la historia de la filosofía occidental es griega y por lo tanto es totalizante, ¿no? La lógica de la mismidad es la de Ulises, ¿no? Que va y hace, ustedes conocen la Odisea, ¿no? O sea, un montón de viajes para llegar al mismo lugar, ¿no? Y en cambio, Abraham, incluso pues Moisés y muchas de las figuras de la Biblia, pues justamente es una apuesta de fe ciega que se lanzan, no saben a dónde y llegan a quién sabe dónde, ¿no? También, o el propio ejemplo del profeta Elías, ¿no? Que digo, según la narrativa bíblica, pues ya ni siquiera ha llegado, ¿no? Todavía le falta un viaje, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, es como este ejemplo, ¿no? Este ejemplo que justamente a mí se me hace como muy elocuente. La diferencia entre Abraham y Ulises es fundamental para Levinas,
que nos explica, según él, la diferencia entre lo que sería una filosofía bíblica y una filosofía griega, ¿no? Lo que nos dices, Mario, en efecto, ¿no? Creo que Levinas, repito, aunque él se va a mostrar muchas veces bastante crítico al cristianismo, de hecho se va a mostrar bastante crítico a la religión y a la mística. Levinas no le gusta la palabra mística, ¿no? Porque justamente, y aquí, o sea, es criticable, en la introducción, si quieren después podríamos hacer, aprovechando que falleció pues el año pasado, algo sobre Juan Martín Velasco, estaría muy interesante. Juan Martín Velasco, en su librillo que se llama El encuentro con Dios, en el prólogo a la segunda edición que va a rescatar a Levinas, justamente le va a criticar a Levinas eso. Yo estoy de acuerdo con Juan Martín, que fue mi profesor, él, porque, o sea, Levinas tiene como judío de la época, ¿no? Porque ya, por ejemplo, está Scholem, que él va a distinguir, porque el concepto de mística en esa época y antes también, en el siglo XIX, el concepto de mística se usaba para las religiones orientales y significaba unión con el absoluto. Y entonces para los judíos, no, si eso era la mística, entonces no había mística judía, porque desde la tradición judía, cristiana y musulmana no hay fusión con Dios, o sea, no hay, o sea, no se llega a una ausencia de distinción, ¿no? Siempre hay relación, ¿no? Y entonces, bueno, entonces no hay mística judía. Y ese es el concepto que tiene Levinas de mística, por eso lo critica, ¿no? Por eso dice que no quiere nada de mística ni nada, ¿no? Y entonces él más bien tiene una noción que por ahí también aparece, que es la de huella, ¿no? Habla de la huella del otro, ¿no? La noción de huella es muy bonita, ¿no? Porque es una noción que entonces, y esa huella, ¿dónde está la huella? Pues en el rostro del otro, o sea, en la alteridad, en el prójimo. Que sin ser Dios es como que allí pasó Dios, por decirlo en este momento, ¿no? Como una huella. Tú no ves el pie que dejó la huella, pero es una marca de que por ahí pasó alguien, ¿no? Entonces, eso ha dado pie, y a eso iba, que aquí también lo subrayo, ¿no? Si lo quieres apuntar, Mario, como uno de nuestros pendientes. Hay una discusión que se me haría buenísimo que podamos quizás en una especie de curso de 2, 3 sesiones. Hay una discusión que se me hace muy fascinante que ha detonado cosas interesantes en España entre Javier Meloni, que ustedes conocen, este autor jesuita, y José Cobo. José Cobo es un filósofo más de corte levinasiano, donde justamente le va a criticar a Meloni que Meloni es demasiado orientalista, Meloni está demasiado fascinado con India, ¿no? Demasiado. Entonces Meloni pierde muchas veces la particularidad cristiana, ¿no? O sea, que no es que sean ni mejor ni peor que las religiones orientales, pero es diferente. Y Meloni, pues, hinduiza demasiado el cristianismo, ¿no? Entonces, Cobo, por otro lado, es mucho más judío en el sentido levinasiano, donde entonces habla de la ética. Y a partir de ahí hubo un debate literal, o sea, se juntaron los dos y de ahí salió un libro y de ahí salió también una serie de libros que ya empezó a escribir José Cobo, ¿no? Sobre este Dios que tiene más que ver con una noción levinasiana de la huella. Entonces, el campo, y justamente ahorita es donde rescato lo que tú decías, Mario, ¿no? El campo religioso es la ética, ¿no? El campo espiritual es la ética. Desde mi punto de vista personal, creo que los dos a veces se van a un extremo, ¿no? O sea, porque también, o sea, el cristianismo también, o sea, defiende históricamente como esta experiencia de contacto con Dios, o sea, la experiencia mística, ¿no? O sea, creo que los dos extremos, o sea, tanto el de Meloni, que de pronto es demasiado, les digo, ¿no? Hindú, y el de Cobo, que de pronto es demasiado ético, ¿no? Demasiado político, no rescatan como la unicidad cristiana o la particularidad cristiana de un tipo de mística muy sui generis, ¿no? Pero ahí es una cosa interesante. Y lo último que decías, Mario, también para comentar, dame un segundo que voy a conectar mi compu porque luego se me acaba la pila. Listo. Lo que hace
Lo que hace Levinas también con la relación de pareja o la relación erótica es bastante interesante, ¿no? Aparece ahí en totalidad infinito. La va a definir como un ejemplo, ¿no? Justamente de cosa medio intermedia, ¿no? O sea, ni es totalización, pero tampoco es su ejemplo del rostro del otro, porque sí hay como una especie de deseo de fusión ahí, una fusión imposible, ¿no? O sea, la relación erótica es una fusión imposible, pero está el deseo de fusión. Entonces, como que lo aborda allí, pero nada más lo deja, ¿no? O sea, no va a tener una... Quien lo va realmente a trabajar más, y que también podría ser algo que podríamos trabajar en el futuro, es Jean-Luc Marion. Jean-Luc Marion, que, que va a ser de cierta manera un continuador de la filosofía de Levinas, solo que él sí es católico, explícitamente. Entonces es interesante porque con Marion sí tenemos una filosofía católica, ¿no? Entonces es muy interesante. De pronto es demasiado católico, ¿no? Pero es muy... Y él sí tiene un libro que se llama, creo, tal cual, El fenómeno erótico. Entonces, o sea, él sí lo va a desarrollar mucho más, desde la fenomenología, claro. Justo él va a rescatar un término de Levinas, que es el de distancia, que desde mi punto de vista es mucho más potente, o por lo menos a mí me llama más la atención que el término de diferencia, que está mucho más de moda en la filosofía francesa. Deleuze, Derrida, todo lo que se llama la filosofía de la diferencia. Más bien desde Levinas se aborda el término de la distancia, y a mí se me hace como bien interesante. Pero bueno, va por allí. No sé si alguien tenga algún comentario también. Daniela. Sí, yo. Me encantó el capítulo. Me parece bellísimo, Levinas, y cómo tú lo abordas. Desde las primeras líneas, ¿no? El encuentro con la alteridad es encuentro con el misterio. Eso ya me dejó así pensando un buen rato, ¿no? Y esto de que el encuentro con lo otro y lo trascendente nos desborda, ¿no? Eso se me hizo, y bueno, y todo el desarrollo que creo que se desprende de ahí. Yo sí le tendré que dar como varias vueltas a esto, y me gusta mucho tu libro, Elías, porque siempre me descoloca, o sea, siempre traigo una serie de comentarios, y cuando voy leyendo cada capítulo me obliga a ponerme desde otro lado, no desde donde lo había pensado, sino como a posicionarme desde otro lado. Creo que la preocupación por el relativismo ya no está, pero aparecieron nuevas preocupaciones. No sé qué tan pertinentes sean, pero tengo como muchos comentarios. Voy a tratar de hacer un par. Eh, Creo que esta idea de mismidad, otredad y luego el encuentro, algo que tú ya has mencionado es que no sé si se podría caer en una interpretación mala de Levinas, en entender que esta mismidad y esta otredad son como realidades en sí mismas, y entonces desde esa realidad que es una totalidad en sí misma, entonces nos relacionamos con lo otro, con lo trascendente, ¿no? Eso me preocupa. Y me preocupa también el tema de la ontología. No sé si lo alcancé a entender bien. Creo que Levinas sí se posiciona desde lo ontológico, ¿no? Si estoy equivocada, me corrigen. Porque eso puede conducir a ciertos esencialismos, tanto en este otro totalmente o absolutamente otro, podría conducir en ciertas interpretaciones a esencialismos del yo y del otro, y eso puede llevar a situaciones donde no haya posibilidad de diálogo, de encuentro, y también donde no haya posibilidad de transformación. Entonces tendríamos situaciones en las que, por ejemplo, el mal como otredad no se puede cambiar,
se me ocurre, ¿no? Porque es una otredad o es una mismidad que ya es así, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ahí sí me estoy desviando, pero eso me preocuparía, estas ontologías o estas esencias a las que podría conducir una mala interpretación, creo que, de Levinas, ¿no? A lo mejor yo estoy haciendo justamente una mala interpretación. La otra cosa que creo es que sí se nota mucho que Levinas habla desde su particularidad, o sea, sí es una filosofía muy judía, ¿no? Y tiene que ver, como tú ya lo has dicho, con además la cuestión del holocausto, ¿no? Este énfasis en la ética, este énfasis en no me mates, tiene que ver, yo creo, con eso, ¿no? Evidentemente. Entonces, sí es una filosofía muy judía, y esto que dices de que para el Islam y el judaísmo no hay ausencia de distinción nunca, o sea, está presente ahí, ¿no? A mí me lo explica esto que acabas de decir. Porque justamente cuando haces referencia al Vedanta Advaita, que creo, no sé si lo vas a retomar en otros, si lo retomas en otros capítulos, me hubiera gustado como ahí profundizar un poco más, y a lo mejor esa es mi chamba, más bien, en esta otra visión donde sí hay, no hay estas dos ontologías, sino que hay como, no quiero decir una tercera cosa, porque tú lo has dejado muy claro, que los problemas que eso tiene, pero sí hay una relación muy distinta, es otra cosmovisión, ¿no? Entonces desde ahí, esta ansiedad que a mí me produce, ansiedad personal que a mí me produce la idea de un misterio totalmente otro, creo que me ayuda estas filosofías orientales, y ahí a lo mejor yo soy más meloniana, me ayuda como a resolver esto, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, aunque Levinas habla desde conceptos que se supondría abstractos y aplicables a un horizonte humano, creo que sí es muy particular en términos contextuales, históricos y culturales, el aporte que está haciendo, que es importantísimo. O sea, me parece a mí esto que dice Mario, que la relación, entonces religar lo religioso como una relación ética es fundamental para nuestra experiencia y práctica religiosa hoy día y bueno, siempre, ¿no? Pero me parece muy importante. Y bueno, dejaría como lo de la política que ya han mencionado. Tuvimos una discusión, bueno, un intercambio ahí de comentarios la sesión pasada que tú tuviste que ir, pero yo preguntaba si lo ético no era político, justamente frente a lo ontológico, o sea, político como en términos de acuerdos, en términos de discusión, un poco a la Hannah Arendt, ¿no? Tomé de oídas el curso de Hannah Arendt con Monsanto, no sé si estoy bien, pero un poco a la Hannah Arendt de lo que en lo público o lo que acordamos en el diálogo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que lo ético estaría ahí, más ahí, que como en una ontología, una esencia de las y los sujetos concretos. A eso me refería un poco. Bueno, pero padrísimo, Elías, el viaje. Gracias, Daniela, que lo estés disfrutando es lo más importante. Yo también me encanta estar con ustedes discutiendo y comentando. Pues mira, pone sobre la mesa un montón de cosas muy importantes, muy fabulosas. Trataré de comentarlas a la brevedad, algunas de ellas. La primera, rescatando esto de que se nota que Levinas escribe desde un contexto, totalmente de acuerdo, ¿no? Y es una de las grandes cosas que a mí se me hace valioso, o sea, que creo que es de los primeros autores occidentales modernos que tiene como más conciencia de su situación. Es decir, que ya hoy en día, por ejemplo, pues ya va a ser una de las grandes apuestas del pensamiento, ¿no? O sea, ya nadie quiere hacer una filosofía universal, necesaria y como la última palabra, como se ha querido hacer a lo largo de la historia, ¿no? Las epistemologías feministas hablan de los conocimientos situados, etcétera, ¿no? Y yo creo que
que algo interesante de Levinas es justamente como que, o sea, sin todo esto, o sea, sin toda esta crítica, porque a él no le tocó, pero ya es como una especie de primer intento, como que se ve claramente desde dónde está hablando, y entonces está como muy como a gusto, pues, porque en el sentido dices, ok, o sea, estos son sus asuntos, son sus rollos, son sus experiencias, ¿no? Y no está intentando escribir algo de que esto es válido para todo el mundo, ¿no? Dice, yo creo hacer filosofía desde la Biblia, ¿no? Y pues que le gusta a quien le guste, pues si no le gusta, pues no lo leas y ya, ¿no? Pero no intenta como hacer la gran filosofía que explique la naturaleza humana o algo así, ¿no? Creo yo, por lo menos esa es mi lectura. Aunque claro, repito, sin tener estos conceptos como de conocimiento situado ni nada, ¿no? No los tiene claramente. Ahora, sí, y justamente en este subcapítulo, el siguiente capítulo va a estar está más bien conformado por sutras. Sutras son como especies de aforismos, pero en términos orientales. Entonces lanzo como unas líneas, ¿no? Entonces como afirmaciones y digo esto de el diálogo ético dialogal no es político, pero sí hospitalario y subversivo. Y justamente, o sea, hago como este estira y afloje con la noción política de Levinas, ¿no? Porque yo, o sea, ya desde mi concepción, de donde yo estoy parado, pues sí se me hace de mucho valor rescatar la dimensión política y el pensamiento político de todas estas nociones, pero al mismo tiempo, pues Levinas es un crítico de la palabra política. Entonces yo creo que al final del día es qué estamos entendiendo y ahí yo es más o menos lo que yo pongo, ¿no? O sea, si entendemos por política lo que Levinas dice que es la política, yo quiero como argumentar por qué el diálogo interreligioso en el sentido ético dialogal no es político. Pero si entendemos por política lo que Levinas está diciendo que es la ética, ¿no? Esta noción de lo común, de la relación con la alteridad y lo que sea, entonces el diálogo interreligioso sí es político, ¿no? Entonces yo creo que básicamente, pero para Levinas no. Para Levinas la ética no es política. De hecho son contrarios. Son contrarios. O sea, eso sí está como muy claro en él. Además, justamente, y aquí vuelvo a una de tus primeras intervenciones, porque la política la identifica Levinas con la ontología. Entonces, allí justamente es lo que yo te diría, pues por lo menos lo que quería hacer Levinas no es ontología, está abiertamente en contra de la ontología. En sus propios términos, ontología es Heidegger. Heidegger es el que hace la ontología y la ontología siempre es ontología de la guerra, porque siempre hay un tercero, porque el ser con mayúscula, ¿no? Ontología es eso, ¿no? Logos del ser, lo que se dice del ser. La ontología es siempre totalizante, porque el ser siempre es un tercer término que nos hace participar y nos homogeneiza, ¿no? Entonces, lo que él no quiere hacer es ontología, lo que quiere hacer es metafísica, ¿no? Ahora, desde otras lecturas, por supuesto, se podría decir que el concepto de alteridad o del rostro del otro en Levinas, en realidad, pues es donde él pone el fundamento. Es, digamos, el equivalente al ser de Heidegger, sería el rostro de Levinas. O sea, como dónde está el fundamento. O sea, dónde se fundan las cosas, ¿no? Muchos podrán decir, pues en Levinas es el rostro es como el gran concepto, ¿no? Es donde gira todo, ¿no? Ocupa el epicentro de su filosofía y de su pensamiento. A través de la alteridad es que él argumenta la existencia del mundo, o sea, es esto, ¿no? Entonces, es una posible crítica, ¿no? Pero justamente yo considero, y volviendo al tema que no lo dijiste así, pero me dice si se puede, si se refleja lo que querías decir, este temor de que entonces, ¿no? Lo que tengamos sean como alteridades múltiples, ¿no? Que yo lo veía como especie de átomos, ¿no? Átomos que son los que entran en relación, ¿no? Yo diría que sí y no, justamente esa es la tensión de Levinas. Dice por ahí Levinas, y creo que sí lo citaba, ¿no? Que el mismo es una casa con la puerta entreabierta.
¿no? O sea, es decir, o sea, no está cerrada, y obviamente aquí está haciendo referencia a Leibniz, ¿no? Con sus mónadas sin puertas ni ventanas. Entonces nos dice que, y aquí, o sea, digamos, si tomamos en cuenta esa referencia, Levinas nos está diciendo que es una casa con la puerta entreabierta. O sea, tiene que estar suficientemente cerrada como para que sea mi casa, diferente, pero está abierta justamente porque es hospitalidad y porque está constituida desde la alteridad. O sea, la alteridad es la que me constituye. Entonces, yo diría que ese es justamente el problema, o cómo decirlo, es la dificultad para entender la propuesta de Levinas, y creo que también es aunque esto es más bien cristiano, esta es la problemática para entender la no dualidad cristiana, que es, y esto lo voy a, justamente con esto llego al tema del Vedanta Advaita, ¿no? La noción de Vedanta Advaita es de Panikkar, aunque la escuela Vedanta y la noción Advaita es de las filosofías, es de la filosofía Vedanta, pero Panikkar la va a utilizar de su propia manera, o sea, sí inspirándose en esto, pero no necesariamente diciendo que representa este pensamiento Vedanta. Pero lo podemos categorizar como la no dualidad, y la no dualidad está siendo hoy por hoy casi un concepto que no puedes tocar. Yo me he tocado en el ambiente pues del interreligioso que el concepto de no dualidad se ha convertido algo así como en una palabra que de antemano tiene una connotación positiva. O sea, tú dices no dualidad y es así como pulgar arriba, ¿no? Es básicamente lo que tenemos que buscar, es lo que está de moda, ¿no? Desde mi punto de, pero después podemos criticar eso, pero lo cierto es que hay muchas no dualidades, ¿no? Y dentro de los muchos tipos de no dualidades, creo yo que la que es complicada de comprender es justamente la cristiana, porque la no dualidad cristiana es trinitaria, ¿no? Entonces es más, no solamente es dual, o sea, es trinitaria. Entonces tendríamos que hablar de una especie de no trinitario, o sea, ¿me explico? O sea, no es solamente la noción de que cuerpo y alma no son dos, o que Dios y el ser humano no son dos, pero tampoco es uno, pero tampoco son no dos, ¿no? Entonces, por eso se llama Advaita, ¿no? En la clásica como tradición de la India, que no afirman, sino que crean un nuevo concepto como el ahimsa, la no violencia. Por eso no le llaman paz, sino ahimsa, no violencia, porque es diferente a la paz, ¿no? O sea, en ese negativo están poniendo algo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que creo que o sea, en Levinas hay una especie de no dualidad, ¿no? Hay una especie de Advaita, pero que justamente, y creo que por ahí un poco lo subrayo en algún momento, o más bien en las conclusiones, ahorita no tengo memoria, pero desde mi punto de vista, tanto Levinas como Panikkar llegan como a eso, o sea, llegan a una especie de no dualidad, solamente que subrayan una cuestión diferente, ¿no? Ante lo que vivía Levinas, que era el peligro de la totalización, él subraya la distancia. Y ante el peligro, que es más como de tiempos de Panikkar, de la demasiada distancia, él subraya la relación. No sé si me doy a entender. Porque Levinas está en el momento histórico de la totalización, de la homogenización, y Panikkar está en el momento y está en el campo del diálogo interreligioso y de la interculturalidad, que más bien antes se tendía justamente a subrayar, no, somos diferentes, ¿no? No tenemos nada que ver los cristianos con los musulmanes, ¿cómo es posible, no? O los judíos son asesinos de Cristo, ¿no? Entonces, como que Panikkar está en un ambiente donde él tiene que reforzar los puentes, y Levinas está en un ambiente que tiene que reforzar la distancia, ¿no? Entonces, siento yo que va más por allí, sin decir que hay otras diferencias más profundas, ¿no? Y va por ahí. Por eso no creo, y con esto termino mi comentario, discúlpenme que me alargue,
Cuando tú hablabas de la posibilidad de algo así como de ontologizar o de esencializar la alteridad, yo diría no, por lo menos en Levinas no. ¿Por qué? Porque él es muy claro cuando dice la alteridad no tiene atributos. O sea, el único atributo que tiene la alteridad es su alteridad. De ahí en más, o sea, de hecho, esa es su única esencia, si lo quieres decir así, ¿no? Lo único que le constituye es ser otro. De ahí en más no tiene ninguna otra esencia. Por eso el otro libro de Levinas se llama De otro modo que ser o más allá de la esencia, justamente porque quiere eliminar las esencias. Porque la única esencia, si lo puedes llamar así, es la alteridad. O sea, es su característica de ser totalmente otro. De tal manera que es medio imposible hablar de la alteridad del mal en estos términos, ¿no? Porque ahí ya estás poniendo de otro atributo, el de malo, ¿no? Es otra discusión, creo que es otra discusión, que sin duda se podría hablar desde Levinas, no sé bien cómo, pero solo subrayaría que desde mi lectura, justamente lo que nos brinda Levinas es que el único atributo de la alteridad es que es totalmente otro, nada más. Todo lo demás es una manifestación sin atributos, ¿no? Y justamente ese es el asunto. Oye, perdón, Elías, nada más ahí. Entonces, ¿tú dirías que la alteridad es situacional? O sea, según dónde te encuentres con relación a qué puede ser un otro, porque si no hay atributos, perdón, yo Sí. como vengo de una disciplina empírica, como que en términos, estos Claro. conceptos filosóficos, perdón. No sé si situacional y tampoco sé si, o sea, Levinas, lo que sí, desde mi punto de vista, sí se queda corto, es que, claro, como él quiere hablar de la ética y habla de una ética, ¿cómo se llama? Una ética humana. O sea, si el otro va a ser humano, ¿no? Va a ser humano. Entonces, eso quizás sea el único atributo, es decir, o sea, como, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué humano? No por una cuestión de especie o de biología, sino por el tema del lenguaje. O sea, porque justamente con este otro es con el que tengo que entablar un lenguaje, ¿no? Porque se resiste. Yo puedo dominar al animal por la fuerza, ¿no? O sea, por mis poderes. O puede ser que él me domine, pero con la fuerza. Pero ante el otro humano tengo que entrar en una lógica de lenguaje. Y ahí es donde se cumple la relación con la alteridad. Dice Pablo, estos atributos no los tiene la alteridad por ser categorías de lo mismo. No entendí bien, pero o sea, sí en el sentido, a ver si entendí bien. O sea, cualquier atributo que le atribuimos a la alteridad, desde mi punto de vista, son proyecciones de la mismidad. Sí. El único atributo, y ahí está la prueba ontológica, ¿no? Que se acuerdan que hablábamos de que Levinas lo va a recuperar. Porque justamente el único atributo que yo no puedo crear es el con el que se manifiesta, que es el hecho de que yo no lo creé. O sea, justamente ese es el asunto, ¿no? O sea, esta experiencia de que es otro no pudo ser producido por mí, sino que se produjo desde esa alteridad. Todos los demás, si yo digo que es de tal religión, si yo digo que es de tal raza, si yo digo que tiene tales cosas, ya son proyecciones mías, ¿no? Pero el hecho de que yo no lo puedo dominar, que se presenta como otro, totalmente otro, es el único atributo con el que él se presenta, con lo que la alteridad se presenta, ¿no? Y en ese sentido, por ese motivo se presenta de manera vertical, pero al mismo tiempo con debilidad, porque su único atributo es el de ser totalmente otro, no el de ser más poderoso, más inteligente, no, sino justamente con el que es totalmente otro. Y por eso es el mandato de no matarás, porque entonces porque el no matarás lo podríamos traducir como déjame seguir siendo alteridad, ¿no? Permíteme seguir siendo otro que tú, ¿no? Y entonces es la invitación ética que yo me puedo pasar por el arco del triunfo y quererlo dominar y matarlo y conquistarlo, o
escucho ese llamado ético y respondo hacia su alteridad. Sí. Yo. Sí, Brenda, qué gusto. Igual. Pues yo estoy un poco como Dani, también disfruté mucho el capítulo, bueno, el anterior también, pero este un poquito más, aunque también lo sufrí. Solo que, bueno, o sea, también me movió muchas cosas, ¿no? Desde que terminé de leerlo, ahora ya todo lo veo como, el otro. Bueno, porque además como que se juntó con unos temas que ahorita estoy trabajando, ¿no? Justicia social, justicia divina, en fin, etcétera. Ya veo al otro en todo, ¿no? Pero esto me hizo pensar, creo que es una conclusión que aportó esta Dani desde la sesión pasada, ¿no? Que es una manera no solamente, bueno, esta propuesta de Levinas, ¿no? De lo mismo y el otro, de esta relación, creo que tú también lo mencionas en el texto, no de tú, sino de usted, ¿no? Ver al otro como un maestro, lo cual me parece muy bonito, ¿no? Pues como una forma de relacionarse también en el mundo, no solamente con el misterio, ¿no? Bueno, el misterio en términos, digamos, ortodoxos de lo que entendemos por religión, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, si es una forma de relacionarnos con, no solo con el misterio, sino también con las personas, aquí encuentro un pero que, bueno, ya lo han estado aclarando tanto en la sesión pasada como en esta, ¿no? De la ética, ¿no? Suponer, me parece es un pequeño defectillo, ¿no? Se presupone que todas y todos entienden qué es la ética, ¿no? Y que a partir de esa ética podemos decidir si acoger o no a otro. Porque desde que yo lo leí dije, caray, ¿y qué pasa si mi ética no es tu ética, no? Ese es como un pequeño pero que yo encontré. También, bueno, es que, o sea, sí me movió muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas. Esta propuesta de la acogida del rostro me parece fabulosa. La primera relación humana con la que yo pude comparar esto fue con la amistad, ¿no? Me parece muy interesante que aquí propongan como la relación de pareja, ¿no? La relación erótica, porque, bueno, a mí la verdad es que ni siquiera me cruzó por la cabeza por mis experiencias propias, afortunadamente, ¿no? Lo primero con lo que lo pude relacionar fue con la amistad. Y por allí se me hizo ya más natural como intentar comprender la propuesta que tú nos habías dado hace 2 sesiones, ¿no? Que el diálogo implica una amistad interreligiosa, ¿no? Dije, bueno, claro, o sea, si ya lo vemos así, ¿no? Como una acogida de la alteridad, una amistad, entonces puede darse no solamente con el misterio, sino como yo lo alcanzo a comprender, cómo se me manifiesta. Bueno, upsis, las revelaciones y demás, ¿no? Como dejo que sea, pues, sino también con otras formas de ser, que ser de ese mismo misterio, ¿no? O sea, se me hizo mucho más natural. Por otro lado, también me hizo pensar en un valor muy griego, curioso, ¿no? Que era el de la hospitalidad. Quizá varios y varias ya lo sepan, ¿no? Pero antes, al menos en la antigüedad grecorromana, sobre todo entre los griegos, ¿no? La hospitalidad era muy importante, ¿no? Era incluso una como de las uno de los primeros requisitos que tenías que cumplir si eras pío o pía ante los dioses, ¿no? Incluso había un Zeus hospitalario, ¿no? Porque nunca sabías si, si eran los dioses los que estaban pasando por tu casa y no vaya a ser que le cerraste la puerta en la cara y entonces Hera se enoja y te manda desgracias, ¿no? Y eres infértil y así. Pero, o sea, me parece curioso, ¿no? Que, digamos, una de las etapas de relación con el otro sea la acogida. ¿Qué implica la acogida, no? Recibir, pero recibir como es dejar pasar, dejar fluir, ¿no? Algo que me parece muy importante. Y claro, muchas veces nuestras relaciones las
las damos a partir de yo qué puedo aprender, yo qué puedo aportar, qué me puede dejar esta persona, ¿no? Pero considerándolo desde esta perspectiva me parece importante porque en realidad no tenemos que pensar qué me deja, qué puedo tomar, qué puedo dar, sino cómo es, simplemente cómo es, ¿no? Dejar pasar, acogerlo, eso, recibirlo, como un valor importante de relación, no solo ya entre personas, sino también con el misterio. Y también me hizo pensar en qué momento eso dejó de ser importante, ¿no? Acoger. Porque, bueno, eso ya es otro de Braille, pero en fin, eso fue como lo que más me movió y me pareció también muy, muy importante para, digamos, mi propia práctica, porque dentro de mi, digamos, tradición católica, sí nos queda muy claro, ¿no? Que nunca, nunca, nunca vas a estar a la altura de Dios, ¿no? O sea, puede ser tu padre, sobre todo antes que madre, puede ser tu amigo, tu compañero, ¿no? Pero en mi camino de fe ha habido, como creo en el de la mayoría, ¿no? Pues bastantes tropiezos, pero bueno, y dificultades con estas figuras, ¿no? Ay, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Trino, ahora, ¿quién es Dios para mí, no? Adaptamos esta como figura de, bueno, le ponemos una etiquetita a nuestro Dios según nos conviene en la etapa de la vida en la que estamos, ¿no? Y, y yo en lo personal dije, ya me rindo, no sé qué puede ser, eres Dios amigo. Y bueno, ya viéndolo así, ¿no? Con la posibilidad de esta relación de usted, maestro, de amistad con el misterio, dije, bueno, es mucho más sencillo para mí, ¿no? Fluye más, porque no estoy intentando adaptarlo a lo que yo quiero entender, ¿no? Dios necesita trabajo, así que dame trabajo, ¿no? Y entonces es el Dios del trabajo. No, es Dios, el misterio, al que no voy a alcanzar a comprender, pero que puedo alcanzar a coger, ¿no? Que puedo recibirle, así como se me presenta desde esta situación específica que yo alcanzo a entender, que no lo limita a él. Esa paradoja me pareció también fabulosa. Dije, wow, bueno, como que concilia muchas cosas, ¿no? Bueno, al menos esas dos principales. Mis límites de percepción no implican unos límites para la otra edad en su existencia. Solamente es eso, ¿no? Percepción, lo cual creo que permite apostar, ¿no? Por una amistad con el misterio y con la alteridad, las alteridades, ¿no? Mucho más fluida y sana. Y ya, gracias. Wow, Brenda, muchísimas gracias. Muchísimas cosas bien valiosas. Tratar de rescatar la mayoría de ellas que comentaste. Comenzaría con lo que abordabas de la ética. No digo que con esto se salve lo que tú creo que efectivamente podría ser una puerta para un diálogo crítico con la propuesta de Levinas, solo que pondría el siguiente matiz. Para Levinas y para Kant, ¿no? En ese sentido, Levinas sí es muy kantiano, en todo lo demás no. Estamos hablando de una ética formal, no de una ética de contenido. Entonces, no aplica mucho, ahorita que tú decías, si mi ética es diferente, digamos que cuando se trata de una ética formal, eso, pues sí puede haber diferentes éticas formales, por ejemplo, la kantiana y la levinasiana. O sea, ninguna de las dos te va a decir qué hacer, o sea, porque eso sería una ética de contenidos, ¿no? Una ética de contenidos, o sea, puede ser la de, es bueno dar diezmo, ¿no? O es bueno dar tu dinero a los pobres, ¿no? Eso es una ética de contenidos, ¿no? La ética formal tiene que ver con eso, con una formalidad. Entonces, por ejemplo, el principio de ¿cómo se llama? El imperativo categórico de Kant, que es básicamente que lo que yo haga pueda ser universalizable a todos los seres humanos, es decir, que mi decisión ética sea que yo decido esto porque cualquier ser humano podría llegar a esta decisión de que esto es algo bueno, ¿no? Cosa que
sabemos que eso no existe, pero es como más o menos como, no te está diciendo qué hacer en el sentido de tal cual, sino que te está diciendo como cuál sería el criterio, ¿no? Para decidir. Eso es una ética formal. Lo mismo pasa con Levinas. Levinas nunca dice nada de contenidos, jamás, de hecho jamás dice, todo lo que habla de la hospitalidad y todo, que también estoy de acuerdo que es muy bello, lo toma en un sentido mucho más metafórico, o sea, no está diciendo que lo ético es que le abras la puerta a alguien y lo invites a cenar, ¿no? Digo, sé que no lo dijiste así, ¿va? Pero sería como, eso sería algo de contenido, ¿no? Que es bueno darle la cena a alguien. Y lo digo no tan de broma, porque por decirles algo, en el pueblo Rarámuri del norte de México, existe el término Corima, que es precioso, es muy, muy hermoso. Y parte del Corima tiene que ver que cuando alguien pasa por tu casa, tú le das lo que tienes, lo que sea. Así solo tienes una tortilla, se la das. O sea, ahí hay algo de contenido allí. También puede haber mucho de forma, pero hay algo ya muy concreto, ¿no? Con Levinas no. Y justamente lo que para Levinas es la ética, que de cierta manera también es su concepto de justicia, es esto que tú decías, ¿no? Aceptar la alteridad del otro en tanto que alteridad, ¿no? Acogerla, ¿no? Eso es la ética, el hecho de acoger la alteridad, ¿no? Claro, en ese sentido sí puede haber varias éticas formales, es muy distinta a la kantiana, pero no entra tanto a si mi ética es diferente o no en el sentido de contenidos, ¿no? De lo que yo considero bueno o malo, sino que él más bien está hablando de un dinamismo ético, ¿no? De un dinamismo ético, de tal manera que ese acoger o ser hospitalarias con la alteridad, o con la alteridad pues, del rostro del otro es justamente el acto ético. ¿Qué significa eso? Pues puede significar un millón de cosas ya en la práctica, ¿no? O sea, puede ser efectivamente que entre y le das su cafecito, o puede ser una escucha, o sea, ya ahí puede ser una relación constante, ¿no? ¿No me escuchan bien o nada más es Emma? ¿Sí me escuchan? Creo que eres tú, Emma. Perdón, pero sí. Y bueno, les decía que, y bueno, ya justo a esto que llegas, Brenda, que se me hace fundamental y que no va a ser, de cierta manera está en el fondo de Levinas, porque en el fondo lo que hay es una crítica a la idolatría, como toda la Biblia, básicamente, ¿no? Que es justamente esto que tú decías, ¿no? Pues yo le pongo conceptos a Dios y digo que es amigo, que es papá, que es mamá, que es no sé qué, ¿no? Y buena parte de la mística judía, de la mística cristiana, de la mística islámica, aquí esto hago un paréntesis porque no creo que pueda como ahorita alargarme en esto. Desde mi lectura eso es el monoteísmo. Monoteísmo para mí no significa un solo Dios, significa el Dios que se manifiesta desde su propio lado con esta alteridad, ¿no? Porque eso es la propia experiencia judía. O sea, monolatría ha habido muchísimas veces, pero la experiencia judía tiene que ver con que Dios se manifiesta desde su propio lado con su propio deseo, ¿no? En la historia, ¿no? Por eso de pronto nos parecen caricaturas que vemos la Biblia y decimos, pinche Dios caprichoso, ¿no? A veces está feliz y luego mata a todos, ¿no? Pero creo que son alegorías para decirnos, no depende de ti. O sea, no es si te portas bien o te portas mal, no es si cumples los rituales o no. Dios tiene su deseo, ¿no? Y justamente ya eso traducido a la teología, porque Levinas no está haciendo teología, pero ya traducido esta concepción levinasiana a la teología, o particularmente una filosofía más teológica como la de Jean-Luc Marion, lo que tenemos justamente es una lucha frontal en contra de la idolatría, en todas sus maneras, sobre todo con todas estas, es lo que Hegel le va a llamar la ontoteología, ¿no? Ontologizar a Dios. Y tiene que ver con el hecho de más bien ir caminando en la posibilidad de estar cada vez más disponibles para que Dios se manifieste por sí mismo y de su propio lado, con independencia a todas mis categorías y a todos mis deseos de lo que yo quisiera que fuera Dios, ¿no? Y te digo, esto ya es una interpretación
o digamos una consecuencia del pensamiento de Levinas, pero que para mí, en mi vida personal, ha sido como de lo que más me ha tronado, pues, en lo personal. Por acá nos dice Daniela, por otro lado, esta idea de Dios como otredad, pienso que da también un lugar a la persona humana, quien también tiene su mismidad y su deseo, como escribiste desde Abraham. Totalmente de acuerdo, ¿no? Esa es justamente la noción judía. O sea, ustedes saben que para los judíos, sobre todo para la Cábala, Dios se contrajo. Es decir, es lo que es el Tzimtzum, le llaman. Es decir, un absoluto, que es el absoluto Dios, se contrajo, lo cual es inimaginable, pero es como la figura, se contrajo para dar espacio a otros absolutos que seríamos nosotras y nosotros. Y justamente por eso, para el judío, el cristiano, el musulmán y el bahá'í, la mística es relación y no tiene que ver con una especie de fusión. Por eso, la no dualidad en estas tradiciones tiene que ver con abrazar la relación, en términos cristianos, el dinamismo trinitario, y en otras tradiciones no tiene que ver porque justamente para esta tradición el mundo material y la creación no es una caída, es un deseo divino. Entonces no es nada malo, ¿no? Y en otras tradiciones, sobre todo la platónica y algunas interpretaciones de la India, sí ven este mundo como imperfecto, ¿no? Como una manifestación incompleta de lo que sería la realidad con mayúscula. El cristianismo y el judaísmo no lo ven así. O sea, la realidad material tiene la misma validez que la realidad divina, ¿no? Entonces, la no dualidad sería justamente la posibilidad de entrar en relación con Dios. No sería justamente superar uno de los polos, ¿no? Pues eso, me callo porque estamos ya en la recta final. Pero bueno, todavía hay chance de que podamos comentar más cosas. No sé si alguien más tenga alguna palabra. ¿Cómo ven? Una sesión intensa, muy teológica y filosófica. Bueno, yo, si me permiten, había puesto ahí una pregunta, pues no me queda del todo claro, perdón que me regrese un poquito, con esto de que la única atribución de la alteridad es ser alteridad, no me termina de quedar claro, y por eso preguntaba, yo en el texto lo estaba buscando, no lo encontré, según yo sí está ahí textual, la alteridad no se presenta se presenta con significación propia, independiente de la significación del mundo. Y mi pregunta es, ¿esta significación propia de la alteridad es esa? ¿Ser alteridad? No sé, y a mí no me queda claro, mi pregunta sería, y bueno, también en el texto se dice de que la alteridad o la otredad del misterio no es solamente lo que no puedo conocer, pero no sé, esto de que la única atribución de la alteridad es ser alteridad, no hay nada más, no sé si yo lo estoy totalizando como de decir, no tiene que haber algo más, nada más que no es de lo mismo. No sé si me explico. Sí, Pablo, no, creo que es un problema muy importante. Volvamos un poco al contexto. Levinas está en el fondo, aunque criticándola y alejándose, tiene un sesgo muy fenomenológico. Entonces tú vete a la fenomenología, la descripción del fenómeno tal cual aparece, que en Levinas va a ser eso, si se dan cuenta, pues ahí ya está el germen de lo que él está aquí escribiendo, ¿no? Y entonces vamos a un ejemplo, ¿no? O sea, descríbeme fenomenológicamente por ejemplo, el meterte a una alberca, ¿no? Una de esas descripciones sería esta noción de algo de mojado, ¿no? O sea, habría algo ahí por mojado. Ok. Pues si hacemos fenomenología de esta alteridad, de esta manifestación, lo único que podrías describir sería
el atributo de que es totalmente otro. Y cuando se dice significación, o sea, no podrías decir mojado, o sea, ya todo eso son como cosas que tú sientes, ¿no? Sino que es totalmente otro. Ahora, cuando habla de la significación, tiene que ver con el sentido. Entonces, cuando se dice, ¿no? Que la alteridad se manifiesta con su propia significación, es decir, que el sentido se le da ella misma y no se lo damos nosotros, ¿no? O sea, carga su propio sentido. Entonces, por ejemplo, cuando, yo qué sé, o sea, o sea, y en ese sentido se abre a que ya trae sí otras significaciones, pero que justamente su característica es que vienen de su alteridad. Entonces, vamos a poner un ejemplo de Dios, ¿no? O sea, la bondad de Dios es porque Dios es bueno, no porque yo lo lea como bueno o lo experimente como bueno o lo interprete como bueno, ¿no? Me explico, entonces es algo que viene del mismo Dios. O sea, su sentido se lo da Dios mismo o la alteridad misma. No es un sentido que yo le doy, que era lo que justamente pasa con la dinámica de la mismidad cerrada, ¿no? Donde todos los sentidos del mundo son proyecciones mías. Y justamente es lo que va a criticar, por ejemplo, el mundo de Heidegger es un mundo totalizado. Por eso para Levinas Heidegger es un pagano, en el sentido de que no hay trascendencia, y en el sentido, ustedes acordarán de Heidegger, ¿no? ¿Por qué el martillo tiene sentido? Bueno, porque el martillo está interconectado en una lógica de sentido con el clavo, con la madera, con mi mano. O sea, el martillo tiene sentido pues por toda una cosa, o sea, toda una red, ¿no? Y entonces ese es la mismidad, pues ahí no hay trascendencia. Pero justamente lo que quiere rescatar Levinas es la trascendencia, esta irrupción de lo que significa desde su propio lado, que es justamente la alteridad, ¿no? Cuyo único atributo, fenomenológicamente hablando, es el de ser alteridad, pero que ya desde ahí, digamos, todo lo que tiene conlleva consigo es que se manifiesta como, lo voy a poner en términos de subiri, de suyo. O sea, lo experimento como el de suyo, dice Javier Zubiri, ¿no? Ahí hay un diálogo bien interesante entre Zubiri y Levinas. O sea, ahí podemos hacer algo muy interesante. Pero es esto, el de suyo. Para Zubiri, todas las cosas tienen el de suyo. Para Levinas solamente sería la alteridad, ¿no? Porque las otras cosas yo las puedo dominar, ¿no? Pero con la alteridad siempre es que se manifiesta como si esa alteridad tuviera esos significados desde sí misma y por su propio lado, ¿no? Eso es. Creo, no sé, Mario, a lo mejor sí ya toca ir cerrando. Sí, creo que está para revisarse otra vez, ¿no? Esta clase. Y bueno, como queda la grabación, tenemos esa posibilidad y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Compartiré también esta clase con el grupo de pensamiento judío. Creo que hay esta relación y puede ser útil. Y también la invitación para que se vengan acá, los de allá. Bueno, pues gracias. Nos vemos al ratito. Invitados al curso de mesianismo en filosofía política. Dime, Elías. Solo rapidísimo, o sea, para decir, entonces la próxima sesión leemos el capítulo quinto. El capítulo quinto, no es cierto, perdón, el capítulo 4. Sí, el capítulo 4. Y justamente, miren, tengo un asunto que igual que, no, va a ser igual que la sesión pasada, que se acuerda, el 24, yo me tengo que salir a las 10, pero es nuestra última sesión. Entonces, quería ver si había posibilidad de que empezáramos antes, pero ustedes medítenlo, si quieren lo vemos la siguiente semana, por lo menos a las 8:30 para tener nuestra hora y media. Yo a 5 minutos antes de las 10 me salgo para el seminario que coordino,
pero para así poder tener nuestra hora y media, ¿no? Si de plano no pueden, pues tenemos nuestra hora y la aprovechamos al máximo también. Pero entonces nos vemos con el capítulo 4. Muy bien. Un abrazo. Bonita semana a todos, a todas. Igual. Bye, gracias. 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 Bye. Bye. Bye.